Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y están siguiendo esta sesión. Mi nombre es Mauricio Sosa, estoy en la Dirección de Incidencia y Participación de la Sociedad Civil, la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en colaboración con distintas organizaciones, en particular con HelpAge y el Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la UNAM. Hemos preparado estas conferencias magistrales gracias a todo el esfuerzo que ha llevado a cabo nuestra querida Abigail Paniagua, y en un momento pues yo les cedería el uso de la voz para que se desarrollen esta sesión. Queremos agradecerles su valiosa presencia, su participación y sus conocimientos a nombre de la presidenta Rosario Piedra Ibarra y del secretario técnico, licenciado Joaquín Narro. Les agradecemos que hayan aceptado participar y compartirnos sus experiencias. Empezaremos pues con estas conferencias que llevan por título Experiencias de buenas prácticas de los derechos humanos de las personas mayores en contextos de emergencia a nivel comunitario, regional e internacional. Muchísimas gracias de verdad por su presencia. Yo estaré aquí acompañándoles y haciendo el seguimiento para lo que ustedes consideren necesario en términos técnicos y de cuando sus presentaciones sean necesarias. Muchísimas gracias. Adelante, Abigail. Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un placer estar aquí el día de hoy con todos ustedes y poder estar moderando estas conferencias magistrales junto a las ponentes Marcela Bustamante y Marisa Vivaldo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me voy a permitir brevemente exponer las semblanzas de las ponentes que nos acompañan para posteriormente ya dar cabida a hacer las conferencias de manera continua y después abrir un diálogo donde poder retroalimentar y compartir experiencias y preguntas. Nos acompaña el día de hoy la maestra Marcela Bustamante Torres. Ella es abogada colombiana con una sólida trayectoria, ha trabajado para distintas agencias de cooperación, organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales. Se ha desempeñado como jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo en Colombia, liderando distintas redes a nivel andino e iberoamericano de ombudsperson. Anteriormente trabajó durante 2 años en Perú para la Agencia Alemana de Cooperación, implementando un proyecto en la Comisión Nacional para el Estudio y Aplicación de Derecho Internacional Humanitario, CONADI. Tiene un conocimiento integral de la región por su trabajo y por la maestría que realizó en estudios interdisciplinarios latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Actualmente se desempeña como representante regional de HelpAge International para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias. Seguidamente, la doctoranda Marisa Vivaldo Martínez, doctoranda en Ciencias en Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomada en Gerontología Avanzada por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de esta misma institución y realizó el Seminario de Formación de Profesores para el Bachillerato Universitario en la Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Cuenta con una larga trayectoria profesional, habiendo elaborado como asesora en materia de política social en el Senado de la República de México, como directora de proyecto en el Grupo de Asesores en Negocios Asociados SC, directora operativa en Asociación de Capacitación Interactiva y Aplicada al Desarrollo de la Organización Social AC e integrante de la Unidad de Investigación en Gerontología de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Actualmente es jefa de Unidad de Gestión para el Desarrollo Institucional en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora investigadora integrante del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de esta misma casa de estudios. Además, cuenta con diversas publicaciones, participaciones en proyectos de investigación y coordinación académica en materia de envejecimiento y vejez. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, Abigail.
Pues con ello daríamos inicio a las conferencias magistrales, donde Marcela Bustamante nos compartiría las experiencias prácticas en pro de los derechos humanos de las personas mayores a nivel regional e internacional, y Marisa Vivaldo las experiencias a nivel comunitario. Le doy la palabra con ella a Marcela. Muchas gracias a ambas. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Gracias por esta invitación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quienes hemos venido ya trabajando articuladamente en México. Gracias también a la Dirección de Enlace y de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, ¿no? que trabaja pues fuertemente con la sociedad civil y fortaleciendo pues su participación. Gracias a la audiencia que nos está acompañando. Yo les voy a hablar un poco de las experiencias que hemos tenido desde HelpAge en el tema humanitario frente a las personas mayores, ¿no? También quiero contarles un poco tres experiencias que hemos conocido de cerca a raíz de unas evaluaciones que hemos desarrollado en Colombia, Venezuela y Haití, muy recientes, un poco para enrostrar casos de cómo las personas mayores tienen unas necesidades particulares en contextos de emergencia y humanitaria, ¿no? Y un poco cerrar con unas recomendaciones, ¿no?, a tener en cuenta por parte de los tomadores de decisión, por parte de los garantes de derechos humanos, como los ombudsman y los actores humanitarios. Bueno, no quiero empezar sin antes pues hablar un poco de la organización que yo represento en América Latina. HelpAge es una organización internacional con sede en Londres, y también ejercemos como un doble mandato, ¿no? Y un rol muy importante. Tenemos un doble mandato en lo humanitario y también implementando programas de desarrollo, y por esa experiencia humanitaria pues hemos podido recoger algunos aprendizajes que muy sucintamente voy a compartir en este espacio con ustedes. Igualmente somos el secretariado de una red global conformada por 154 organizaciones a nivel global. Estamos en 97 países, y en América Latina la oficina regional queda en Bogotá, Colombia, y en la región tenemos 47 miembros. En México tenemos un miembro en Guadalajara, que se llama el Instituto Rizom, que trabaja por los derechos de las personas mayores en situación de migración o que han sido deportadas. Eso sucintamente, ¿qué es HelpAge? Pues nuestra visión, siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Nuestra visión es promover el bienestar, los derechos y la inclusión de las personas mayores para que todos podamos disfrutar de un futuro libre de pobreza, desigualdad y discriminación. Y nuestra visión es que cada persona mayor lleve una vida digna, segura y saludable, sobre todo en contextos de emergencia o de situaciones de normalidad, ¿no? El tema es que en contextos de emergencia humanitaria, pues hemos visto algunas dificultades para que estas personas mayores puedan seguir llevando una vida digna, segura y saludable. Entonces, de ahí pues la razón de este espacio para reflexionar, ¿no?, aprendizajes y unas recomendaciones de política pública para no dejarlas atrás, ¿no?, que es el lema de la Agenda 2030. Nadie puede quedar atrás, y mucho menos las personas mayores en situaciones de emergencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Los principios de la acción humanitaria, pues es humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, ¿no? Y a la luz de estos principios, pues a todas las personas mayores se les debe garantizar el acceso a los derechos en condiciones dignas y seguras, ¿no? Pero la práctica nos ha
mostrado que en contextos de emergencia humanitaria, pues hay afectación, ¿no? En estas condiciones de dignidad y de seguridad, ¿no? Siguiente, por favor. Perfecto. Las personas mayores, hay un tema ahí también importante, al igual que las personas mayores o las personas en situación de discapacidad. La discapacidad no se predica per se de la persona. Lo que es incapaz o lo que es vulnerable son los entornos que hacen difícil la accesibilidad de derechos y que las personas lleven una vida digna y puedan tomar sus decisiones de una manera independiente y autónoma. O sea, la vejez per se no es vulnerable. Lo que, pues, reitero, lo que es vulnerable pues son los contextos, y las vulnerabilidades también vienen de los sistemas humanitarios que no tienen en cuenta las necesidades de las personas mayores en situaciones pues de emergencia, ¿no? Y como les voy a compartir más adelante, también la evidencia nos ha mostrado que los actores humanitarios también consideran que a través de una acción o una respuesta general, pues se cubren todas las necesidades del grupo poblacional, ¿no? Pero con algunas situaciones muy concretas, pues voy a enrostrar que las personas mayores tienen unas necesidades particulares y que hay que abordarlas en cualquier contexto de emergencia. Haciendo un recuento, siguiente, por favor. Exacto, haciendo un recuento un poco de los estándares internacionales, pues a la luz de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, pues sí, ofrecen marcos de protección en contextos, por ejemplo, de conflicto armado o en contextos de desplazamiento interno, pues está el marco de del derecho internacional humanitario, ¿no? Y en sus convenios en los convenios de Ginebra, particularmente el cuarto convenio del año 49 y sus protocolos, que hay un capítulo de protección a la población civil que no participa en las hostilidades, ¿no? Digamos que ahí en contextos de conflicto armado, interno o internacional, en situaciones que cumplan con estándares de conflicto armado, pues hay un marco, ¿no? Y a la luz de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, que se aplican en todo tiempo y lugar, incluso en situaciones de violencia interna que no alcanzan a llegar al umbral de un conflicto armado, pues el régimen aplicable es de los derechos humanos, no solamente en conflictos armados, sino en situaciones de emergencia, en catástrofes, pues ahí el derecho a aplicar es el derecho de los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y todos los instrumentos, pero no hay un instrumento particular a nivel internacional que hable sobre personas mayores y la situación de emergencia. Hay, digamos, hay algunas instrumentos que por remisión también podrían ser aplicables a las personas mayores, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores con Discapacidad, el artículo 11, pues hace referencia a los dos ámbitos jurídicos que pueden ser aplicables en temas de conflicto armado o de emergencias, que es el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Está la CEDAW, que habla también sobre la protección especial a personas mayores y mujeres mayores en contextos de, pues, en situaciones de desplazamiento. A nivel siguiente, por favor. También en el marco del soft law, que son pues guías, estándares, parámetros que no son vinculantes a los estados, ¿no? Pero que también la comunidad internacional ha desarrollado pues unas guías para incluir a las personas mayores. Está la Carta sobre Inclusión de las Personas Mayores con Discapacidad, que fue suscrita por la comunidad internacional en el 2018 en una cumbre que
tuvo lugar en Gran Bretaña, donde la comunidad internacional se comprometió a que todas sus respuestas humanitarias incluyeran a las personas con discapacidad, obviamente en la interseccionalidad con la edad y otros enfoques. Y hay otros estándares que no me voy a detener, pero digamos, siguiente, por favor. La anterior. En México, también como parte de este soft law, hay una declaración importante que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas de envejecer con dignidad y derechos, que es la Declaración de Puebla del 2017, que también pues hizo recomendaciones de política pública muy importantes en el tema de orientación sexual, en el tema de diversidad sexual, en el tema de género, y también hay un capítulo de protección civil en situaciones de emergencia, y hay unas recomendaciones importantes que aquí pues cito, ¿no? Como la de tener un protocolo que acoja el principio de buen trato y atención preferencial en estas situaciones para personas mayores, y también un observatorio que pues haga seguimiento, involucre a toda la sociedad en todos los recursos que se mueven alrededor de una emergencia. Pero digamos que estos son recomendaciones, si bien muy importantes y avances muy importantes, pues son recomendaciones y hacen parte pues del soft law. Siguiente, por favor. Pero hay un instrumento regional muy importante que es la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, que digamos es un instrumento regional, pero es un referente global porque es único. Es único, a pesar que África tiene un protocolo que también reglamenta los derechos de las personas mayores, pero este instrumento, digamos, hace parte del derecho duro, ¿no? Porque es vinculante para los estados que se adhieren a este instrumento valiosísimo, que es la Convención Interamericana. Y ahí en su artículo 29, pues también contempla la obligación que tiene el Estado de adoptar todas las medidas de preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situación de emergencias, desastres y conflictos, ¿no? Teniendo pues, salvaguardando pues las personas mayores. Y también habla de la participación. La Convención Interamericana regula, le da un tratamiento muy especial a la participación, no solamente como principio y derecho, sino deber del Estado. Y la participación es un instrumento transversal a casi todos los derechos que contempla este cuerpo jurídico, y de hecho, pues la participación también en la posibilidad que tienen las personas mayores de participar, de tener alguna influencia en el diseño en las respuestas de ayuda humanitaria en estos contextos. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo como recorrido de cuáles son los instrumentos jurídicos o guías que permiten pues a los estados y a los actores humanitarios tener en cuenta, pues haciendo la salvedad que el instrumento jurídico por excelencia regional vinculante es la Convención Interamericana, haciendo como este recorrido, ya entrándonos un poco a la práctica, que es lo que se nos ha pedido aterrizar en este espacio, pues HelpAge, como está presente y trabaja en implementando programas humanitarios a nivel mundial, pues estos son, digamos, dificultades que hemos identificado, ¿no? El derecho a participar, ¿no? Hemos sabido, personas mayores no están incluidas dentro de la respuesta, dentro de las evaluaciones de necesidades, ¿no? Cuando hay conflictos armados o desplazamiento interno o cualquier situación, pues los actores humanitarios rápidamente pues levantan una línea base o unas evaluaciones para alimentar sus respuestas humanitarias, y la identificación que nosotros hemos puesto de relieve en nuestros análisis y en nuestra incidencia es que no se incluyen a las necesidades de las personas mayores, ¿no? En Venezuela, ahorita les voy a contar, 3 experiencias que hemos
nos hemos adentrado a identificar cuáles son las necesidades particulares en 3 contextos diferentes, pero también de emergencia. En Venezuela, las personas que fueron entrevistadas, el 97% de las personas mayores nunca han sido consultadas por ninguna agencia. Y es un promedio muy común en la región, ¿no? Que las personas mayores no son consultadas para el diseño de ninguna respuesta humanitaria. Otro aspecto, también la dificultad que tienen en el acceso a medicamentos, ¿no? Al acceso a instalaciones médicas. En Haití vamos a ver otro dato interesante, que pese a que hay una gran población mayor que tiene una condición o una persistencia, por ejemplo, una enfermedad no transmisible, no tienen el desconocimiento absoluto de cómo acceder a los servicios de salud, ¿no? ¿Cuál es el centro de salud más cercano? Por ejemplo, ese fue un indicador, un hallazgo que pues, nos alertó en Haití, ¿no? Que pese a la situación tan precaria que tienen las personas mayores en su salud, no saben cómo acceder tampoco al servicio de salud, ¿no? También una generalidad que queremos compartir es que los contextos de emergencia, desplazamientos, migraciones, extrema pobreza, pues de todas maneras también hay un impacto en la salud mental de las personas, ¿no? En las evaluaciones que hemos hecho, las personas pues presentan un grado alto de ansiedad, de depresión, de nerviosismo, y aquí, digamos, la experiencia es que las acciones humanitarias también deben contemplar un componente de apoyo psicosocial, ¿no? Los ingresos y la protección social, pues también es un derecho que se ve gravemente afectado durante las emergencias, ¿no? Y muchas respuestas humanitarias consisten en la transferencia monetaria de subsidios a las personas, pero que no llegan a las personas mayores por muchas circunstancias. Digamos que en la experiencia que hemos tenido humanitaria, esos han sido como las barreras evidenciadas. Siguiente, por favor. HelpAge, a raíz de eso, ha desarrollado una metodología para levantar una línea base en un contexto difícil y rápido que se requiere una inmediata intervención. Para decirles, en la reciente explotación o el accidente que hubo en Beirut, HelpAge a la semana ya estaba recogiendo cómo fue la afectación de las personas mayores que vivían en esa zona y rápidamente generar datos, evidencias e incidencias para cubrir esas necesidades, ¿no? Y en América Latina, quiero compartirles tres experiencias que hemos hecho en recoger datos, ¿no? Y que nos ha servido para también hacer una incidencia frente a donantes, actores humanitarios, para incluir a las personas mayores en sus respuestas. Pero digamos que el llamado más importante es la recolección de datos y no asumir que levantar una línea base de la población general nos refleje las particularidades de cada grupo poblacional y mucho menos pues de las personas mayores. La siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Siguiente. Esta es una metodología, digamos, como les digo, pues rápidamente nos permite levantar una línea base y tener datos y mensajes de incidencia. Esto se hace totalmente participativa, se buscan a los líderes comunitarios para considerar cuáles son las áreas donde podemos recoger esta información, y luego la bola de nieve, o sea, uno entrevista a las personas mayores y nos van llevando a otras personas que están en la misma situación. Siguiente. Ustedes pueden consultar nuestra página web, la página web internacional, están todas las evaluaciones de necesidades
que hemos hecho en casi todas las regiones, en África, en Asia, en Medio Oriente, pueden encontrar la de Beirut, y en América Latina, pues pueden encontrar la de Venezuela, Colombia y Haití, que hemos hecho recientemente. ¿Qué pasa en Venezuela? Digamos que la migración per se no es una catástrofe ni es una emergencia, pero sí una migración masiva puede pues generar unos retos a las comunidades receptoras, ¿no? Si no se implementan las políticas adecuadas. Pero en Venezuela, digamos, sabemos que 4 millones aproximadamente de venezolanos han dejado el país, y queríamos ver qué pasa, porque la migración pues también tiene unos impactos en las dinámicas familiares. Entonces queríamos ver qué pasa con las personas mayores que quedaron en Venezuela, muchos a cargo de los nietos, a cargo de cuidar las propiedades, y esta fue pues la situación que encontramos. Los reportes completos están en nuestra página web de fácil acceso, están en español, también hay resumen, pero estos son 3 daticos o 4 daticos que valen la pena mencionar, ¿no? Pues hay una dificultad en acceder a alimentos y medicamentos. Yo creo que es una dificultad no solamente de las personas mayores, sino de toda la población, pero que en la población mayor esa escasez de alimentos y medicamentos, pues los afecta en gran medida porque, por ejemplo, el 23% viven solas. De las personas que entrevistamos, el 23% viven solas, y el 46% de ellas tienen una situación de discapacidad, y que muchas dependen de la ayuda de las familias y de los amigos para suplir alimentos y medicamentos. Entonces, eso es una situación que ya enrostra pues una dificultad. Y también aquí vale la pena mencionar el rol que tiene la persona mayor como cuidadora, ¿no? El 35% de las personas que entrevistamos tienen a cargo el cuidado de niños. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a saltar algunas diapositivas por términos de tiempo. En La Guajira. La Guajira queda al norte de Colombia, es una zona fronteriza con Venezuela. Aquí queríamos ver la otra cara de la migración, no las personas que se quedaron en Venezuela, sino que migran, y están migrando personas mayores y se asientan pues en unas digamos, se ubican en asentamientos informales, ¿no? Esta es una evaluación que se hizo antes del COVID, ¿no? Pero ya nos refleja la situación tan grave que pudo aumentarse durante la pandemia. Por ejemplo, La Guajira tiene un problema estructural de agua, es un desierto que queda al lado pues sobre el Mar Caribe, y miren los hallazgos. La mitad de los migrantes mayores no tienen acceso a un baño, y el 64% no tienen instalaciones para bañarse, y el 84% no pueden lavarse las manos. Entonces, nos preguntamos qué pudo haber pasado durante la pandemia, si antes de la pandemia 84% no tenían acceso a ningún, ni siquiera la posibilidad de lavarse las manos. Igual, el acceso a comida es difícil. Hay un dato importante, que el 60% cuidan niños. De las personas en migración cuidan niños, y el 30% cuidan más de 3 niños, ¿no? Y el 55% pues tiene un gran alto porcentaje de discapacidad, y el 74% no tenían papeles. Aquí hay una situación, este hallazgo es importante porque las personas mayores en situación de migración, no solamente en Colombia, que es el país mayor receptor, sino en todos los países de la región, las personas mayores no tienen posibilidad de regularizar, no tienen documentos, no tienen ningún estatus, y eso hace, digamos, dificulta o casi imposibilita el acceso a derechos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya voy terminando. Haití es la última evaluación que hicimos ya durante la pandemia. Esta evaluación quisimos ver cuáles son las necesidades de la población mayor
durante la pandemia, ¿no? En zona rural y en zona urbana de Haití. Digamos que el 56% de las personas que entrevistamos no pueden costear elementos para protegerse frente al COVID. O sea, no tienen los ingresos para comprar jabón, lo mínimo para protegerse frente a esta pandemia, ¿no? El jabón, el antibacterial, ni siquiera la máscara, lo cual pues eso es una situación preocupante por la letalidad que puede representar el COVID frente a la población mayor. El 92% de las personas que entrevistamos en Haití, por ejemplo, tienen una calidad o cantidad, han disminuido en calidad y en cantidad sus alimentos. Y lo que yo les mencionaba anteriormente, el 91% tiene una condición de salud, el 78% tiene una condición de discapacidad y el 98% no saben cómo acceder al servicio de salud. Digamos que en un contexto de pandemia, tener una preexistencia y no poder acceder a los tratamientos, pues letal, puede ser una situación más letal para la persona mayor en tiempos de COVID. Ya finalmente, ¿me regala la siguiente, por favor? Siguiente. Estas son unas recomendaciones generales. Uno, el dato. El dato nos permite visibilizar a las personas mayores y cuáles son sus necesidades, ¿no? No solamente en contextos de conflicto armado, violencia, migración, desastres naturales, en todos los contextos de emergencia que son variados, se requieren datos, ¿no? Y desagregación por la edad. No, tampoco funciona a partir de los 60, porque a partir de los 60 también vienen subgrupos que también tienen unas condiciones muy particulares, ¿no? No es el mismo grupo, no es la misma necesidad de una persona de 60 a una persona de 70 ni una persona de 80. Sus necesidades de cuidado, por ejemplo, pueden ser diferentes. El registro es una situación, es una recomendación importante en cualquier situación de emergencia. El Estado, los garantes de derechos humanos, los actores humanitarios deben ser muy proactivos en poder registrar a las personas mayores. En Colombia, por ejemplo, que están ingresando sin ninguna documentación o permiso, el no registro, pues las pone en una situación de mucha más vulnerabilidad porque no pueden acceder a ninguna ayuda. Si no están en el registro, no existen en las respuestas, ¿no? Y también registrar no solamente a la persona mayor, sino a todo su grupo, ¿no? A los cuidadores, a los niños que cuidan. Siguiente, por favor. Ya habíamos dicho el componente participativo, ¿no? Las personas mayores, si bien tienen una situación de vulnerabilidad frente a las emergencias, no porque la vejez los hace vulnerables, sino el sistema es quien los hace vulnerables. También hay que aprovechar su capacidad de resiliencia y su liderazgo en las comunidades para integrarlos también en la planeación de la respuesta durante la emergencia y post-emergencia. Integrar el apoyo psicosocial. Hemos evidenciado que hay una grave afectación de la salud mental de las personas en contextos de crisis y que las ayudas humanitarias también deberían incluir este apoyo psicosocial. Y pues por último, me regala la siguiente, el manejo de la gestión de riesgos debe ser una agenda también de desarrollo, ¿no? En todas las etapas, ¿no? Y debe llevar también el fortalecimiento de la sociedad civil, de sus asociaciones, en todas las etapas de la gestión del riesgo, ¿no? En la prevención, en la reducción y en el manejo. Bueno, yo creo que me extendí más del tiempo. Mil disculpas y dejamos ahí. Muchas gracias. Al contrario, Marcela, muchísimas gracias. Es muy interesante escuchar experiencias de la importancia de recopilar la información de las necesidades de las personas mayores, ¿no? Y tomarlos en cuenta para que sean partícipes en estos contextos y no dejarlos relegados ni aislados, ¿no? Cuando al final ocupan un rol muy importante en todo momento, ¿no? Entonces, nos están haciendo algunas preguntas, pero a mí me gustaría como dejar las preguntas al final para que sea un diálogo más enriquecedor y dinámico. Entonces, con ello yo pasaría la palabra ahora a Marisa Vivaldo para que nos pueda compartir la
las experiencias a nivel comunitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abigail. Pues a nombre de la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, quiero agradecer mucho a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Dirección General de Enlace y Fortalecimiento de la Sociedad Civil esta invitación, especialmente pues, a Mauricio Sosa y a ti, Abigail, que nos han estado acompañando en todo momento. Muchísimas gracias. Y pues, si me pudieran ayudar para compartir la presentación, por favor. Yo voy a hablar sobre las experiencias comunitarias que hemos venido desarrollando a partir del inicio de, pues de la pandemia. La que sigue, por favor. O sea, como sabemos, a partir del 11 de marzo, pues la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 como esta emergencia de salud pública, no solo de interés nacional, sino de interés internacional, iniciándose este fenómeno con implicaciones económicas, políticas y sociales que algunas generaciones en algunas regiones nunca habíamos visto ni siquiera considerado. La que sigue, por favor. Identificamos nosotros tres grandes niveles de impacto de esta pandemia. En el nivel macro, pone sobre la mesa pues, las limitaciones tanto de los sistemas económicos como de las formas de organización de los estados nacionales. Ya lo comentaba Marcela en su excelente presentación, cómo hay estados en nuestra región en donde no se puede dar respuesta ni siquiera al tema de lavado de manos o al tema de dónde se encuentra el servicio de salud más cercano. Entonces, la pandemia nos permitió visibilizar esta parte. En el nivel meso, también ha dejado en evidencia las limitaciones y la escasa organización social en el ámbito de las comunidades para enfrentar la crisis desde una perspectiva empática, solidaria y responsable. Esto es para nosotros muy importante mencionarlos porque en el caso mexicano hemos visto desafortunadamente cómo se ha exacerbado el tema de la discriminación contra ciertos grupos, especialmente contra el personal de salud y por supuesto también contra las personas mayores. Y en un nivel micro, también nos ha permitido ver, ya lo sabíamos, pero digamos ahora se puede ver tan claramente que es doloroso, pues las grandes inequidades y desigualdades estructurales que vivimos los individuos, tanto al interior de las familias, también de forma personal, y que nos han restado herramientas a nivel de capacidades humanas para poder enfrentar esta pandemia. La que sigue, por favor. En este sentido, pues las personas mayores en el mundo se han enfrentado a un grave proceso de estigmatización a partir del inicio de la pandemia. Esto ha devenido en fenómenos como el aislamiento extremo, el debilitamiento de las redes de apoyo social, obviamente la falta de ingresos económicos relacionados con el trabajo, la discriminación para acceder a servicios de salud, a bienes y servicios, y como lo mencionaba, el abandono de algunos estados en cuanto a la vigilancia y supervisión del desarrollo de la pandemia, tanto en centros de cuidado de largo plazo como incluso a nivel comunitario. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hemos identificado desde el seminario universitario? Primero, que la pandemia nos ha permitido ver nuevas caras del viejismo. O sea, visibilizó esta experiencia vivida por las personas discriminadas, pero también nos permite ver cómo las categorías de género, clase, etnia, raza, condición de salud, condición migratoria, orientación sexual interseccionan, creando situaciones tanto de desigualdad como de dominación compleja. Pudimos ver, por ejemplo, los estudios que se hicieron sobre los análisis sobre Twitter al inicio de la pandemia, en donde se promovía esta idea de que, bueno, pues el COVID era el boomer remover, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hemos visto nuevas formas de expresión de viejismo. La que sigue, por favor. Además, hemos
notado, se ha hecho evidente también, que la normatividad en México tiende a mirar a la vejez como una. No reconoce las realidades pluriversas que nos permiten el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos, y la normatividad ha dejado al margen a muchas vejeces. Por otro lado, que el diseño de las políticas, los programas y acciones pueden dar margen al establecimiento de orientaciones diferenciadas para la atención de personas envejecidas basadas en la edadización, lo cual afecta directamente la posibilidad del pleno ejercicio de sus derechos humanos. Y también hemos visto estos últimos meses que hay actores que a través de discursos y decisiones impiden y obstaculizan el logro de posiciones de igualdad y equidad entre las personas que envejecen. La que sigue, por favor. Entonces, sintetizando, ¿qué es lo que vemos? Que hay una ausencia de miradas interdisciplinarias en el diseño de políticas específicamente relacionadas con la atención de esta crisis. Hay grandes espacios ausentes en el diseño de políticas, programas y acciones, como bien lo decía Marcela, específicamente para la atención de las personas mayores en una situación de emergencia. Esto nos permite ver viejismo, invisibilización de las vejeces, como ya lo mencionaba también Marcela, la escasa participación de las personas envejecidas. Su voz no se escucha en esta crisis. Y, por supuesto, una falta de difusión y respeto a los derechos humanos, además de las limitaciones para la comprensión de todo lo que tiene que ver con el cuidado. La que sigue. En este marco, el SUIEP tiene como objetivo la construcción de redes de actividades de colaboración y proyectos interdisciplinarios que afirmen a la UNAM como un actor importante en el diseño de estrategias a largo plazo frente al envejecimiento de la población. El SUIEP funciona a manera de red, participa y aglutina a muchas instituciones. Dentro de la universidad somos más de 30 instituciones, más de 30 dependencias de la UNAM que colaboramos en el SUIEP. SUIEP mantiene también una red con las organizaciones de la sociedad civil, con las personas de la comunidad, y al mismo tiempo hace redes institucionales como esta con la CNDH, para trabajar y dar respuestas, poder proponer respuestas creativas e integrales ante las problemáticas que viven las personas que envejecen. En este sentido, hemos venido trabajando de una manera muy propositiva y buscando realmente la vinculación entre los actores más importantes que están relacionados con el tema del envejecimiento. La que sigue, por favor. Para la atención de COVID-19, por supuesto, SUIEP tenía pues, un plan de trabajo muy definido para el año 2020, pero bueno, de pronto todo cambió y se tuvo que rediseñar una estrategia para la atención de esta emergencia. Entonces, esta estrategia tiene 4 grandes áreas. Primero, el análisis interdisciplinario de la realidad, para lo cual SUIEP está trabajando constantemente y sin detenernos en investigación, en diseño de modelos y en intercambio científico que nos permita conocer qué es lo que ocurre, cómo en otros espacios, en otros ambientes se está atendiendo la situación del COVID a nivel comunitario, y a partir de esta información, entonces nosotros poder trabajar en el diseño de acciones, pero basados en evidencia científica. La segunda estrategia, digamos, no están jerarquizadas, las 4 son igualmente importantes, es la promoción de los derechos humanos. Hemos trabajado mucho a nivel de la comunidad del seminario para la visibilización primero, después para la difusión de los derechos humanos, y también hemos tenido que entrar a la discusión directa sobre algunos temas, como ocurrió con la propuesta de la guía bioética. Y en un tercer punto, pues estamos trabajando muy seriamente en la colaboración con los actores.
en situaciones de elaboración de diagnósticos, en la propuesta de planes de acción y en el establecimiento de acuerdos de colaboración. Y además, siguiendo nuestro compromiso universitario, el compromiso pues, de la Universidad de la Nación, estamos todo el tiempo desarrollando materiales, estamos desarrollando actividades, publicaciones dirigidas a la gente, dirigidas a las personas mayores, a sus familias, a las personas interesadas, a las organizaciones de la sociedad civil, pero desarrollando y divulgando estos hallazgos que trabajamos desde el análisis interdisciplinario de la realidad. La que siga, por favor. Entonces, hemos hecho cambios muy fuertes en la manera en la que tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar en esta pandemia, lo hemos hecho muy rápido. Todo el equipo del SUIEV ha colaborado para que podamos investigar, planear e intervenir. Podamos proponer. La que sigue, por favor. Entonces, para ver un poco lo que hemos hecho y platicarles de qué se trata esta labor que hacemos, la que sigue. Para el análisis interdisciplinario de la realidad, en nuestro primer apartado, pues lo que nosotros hacemos es analizar el envejecimiento y las vejeces frente al COVID-19. En este sentido, el abordaje que se ha hecho sobre COVID-19, por supuesto, ha privilegiado un enfoque médico-epidemiológico, ¿sí? Por obvias razones. Sin embargo, hay temáticas que no han sido abordadas de manera frontal, y entonces nosotros hemos estado trabajando desde diferentes disciplinas para tratar de comprender este proceso de el envejecimiento y las vejeces frente al COVID, de tal manera que trabajamos, sí, desde las ciencias de la salud y del comportamiento, por supuesto, pero también desde las matemáticas, desde las ciencias sociales, desde las humanidades, desde las ciencias biológicas, el derecho y las tecnologías, para poder tener una comprensión de lo que está ocurriendo. La que sigue, por favor. En este periodo hemos desarrollado algunos proyectos y anteproyectos de investigación. El primero de ellos es un proyecto propuesto por la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología y el Instituto de Investigaciones Sociales, que es México ante la pandemia por COVID-19, costos y beneficios de las estrategias de adaptación en salud, economía y sociedad. Este proyecto tiene el objetivo de analizar los costos y beneficios de los procesos de adaptación en salud, tanto física como mental, de economía familiar y de dinámica social, comunitaria y familiar ante el COVID-19 en México. Algo muy importante de este proyecto es que nos permitió, a través de una encuesta, recabar información muy importante en el momento de la pandemia sobre cómo se estaban dando pues, justamente estos costos y beneficios en estas áreas. Además, trabajamos también en red para el diseño de un programa integrado multidimensional para cuidadores de personas con discapacidad y personas mayores con dependencia en América Latina y el Caribe, a propuesta de la Universidad de la Frontera en Chile. Desafortunadamente, este proyecto parece que no se va a concretar en este momento, pero afortunadamente hemos recibido la noticia de que ya inicia el proyecto que tiene que ver con las estrategias para mitigación del COVID y de los efectos del COVID en centros de cuidado de largo plazo, que vamos a trabajar con la Universidad de East Anglia. Y estamos trabajando también otro proyecto de investigación sobre apoyo social y conectividad en las personas mayores durante la pandemia, para saber cuál es el papel que juega la tecnología en este momento. La que sigue, por favor. En este sentido, además de los proyectos de investigación, pues también hemos estado trabajando en el diseño de algunos modelos. La pandemia puso, como ya lo decía al principio, puso en evidencia la debilidad y lo limitado de la visión del cuidado.
Entonces, estamos trabajando un sistema, la propuesta de un modelo para un sistema comunitario de cuidados, que creemos que puede tener un impacto comunitario, sobre todo en espacios en donde hay formas de organización tradicional, y es la comunidad la que puede organizarse para resolver el tema de los cuidados. Y bueno, también estamos trabajando en el diseño de un modelo de intervención en comunidades, de intervención comunitaria en contextos virtuales. Esto también es muy importante porque la pandemia nos limita el contacto físico, pero nosotros no podemos dejar de intervenir. Entonces, para esas vejeces que tienen oportunidad de tener acceso a la tecnología, al internet y a una computadora o a un teléfono inteligente, bueno, estamos desarrollando un modelo de intervención comunitaria en contextos virtuales. La que sigue, por favor. Estas redes nos han permitido pues conocer otras realidades, otros contextos. También hemos trabajado con muchas universidades en la República Mexicana en este periodo tan corto, pero también hemos tenido oportunidad de conocer las experiencias de Chile, de Colombia, actualmente con los proyectos que tenemos de Reino Unido, y los proyectos de investigación que estamos trabajando con Reino Unido nos van a permitir también conocer el contexto de Sudáfrica, el de la India y el de Brasil. Esto nos va a ayudar mucho justamente pues para poder tener una visión mucho más amplia que nos permita pues visibilizar otras problemáticas y otro tipo de respuestas que están dando en otros países. La que sigue, por favor. En cuanto a la promoción de los derechos humanos, la que sigue. Desde el inicio de la pandemia nosotros identificamos que el viejismo iba a ser un tema fundamental, porque la estigmatización que se ha venido desarrollando sobre las personas mayores a través de todos estos mensajes, primero pues de señalar que eran las personas de mayor riesgo, y la respuesta social que fue entonces de derivarlos a confinamientos extremos. Entonces nosotros veíamos que ahí iban a surgir problemas muy importantes. También comenzamos a analizar lo que estaba ocurriendo con distintas vejeces. El caso en México de las vejeces que viven en situación de calle, ¿no? Que en realidad pues no se está dando una respuesta específica. Empezamos a conocer de la situación que estaban viviendo también las vejeces de la comunidad LGBT, que están sufriendo muchísima más violencia y discriminación al interior de hogares en donde no se les acepta, o las cuestiones que tienen que ver con los centros de cuidado, en donde no sabíamos qué estaba ocurriendo con las personas, por ejemplo, institucionalizadas en hospitales psiquiátricos, o lo que se estaba viviendo y venía pasando desde Europa en los centros de cuidado de largo plazo. Entonces nosotros inmediatamente identificamos que el tema principal iba a ser la situación de la discriminación. Entonces decidimos desarrollar una estrategia que nos permitiera sensibilizar a la comunidad SUIEF y promover los derechos humanos. La que sigue, por favor. Para lograrlo, se desarrollaron una serie de campañas. Para lograr este primer paso, que era la sensibilización, empezamos a trabajar una serie de acciones, entre muchas otras. Solo voy a mencionar algunas. Se trabajó esta campaña que se llamó Reconocimiento SUIEF, que buscaba visibilizar que las personas mayores valen por lo que hacen, por lo que son, porque son personas, y que aportan cotidianamente a sus comunidades, a sus familias y a la sociedad en general. Por ello, se estableció este mecanismo para visibilizar a algunas personas que proponía la comunidad de las redes sociales y que nos platicaba cosas que hacían hoy. ¿Por qué? Pues porque el discurso hegemónico sobre la vejez que se venía escuchando era
justamente ellos ya vivieron, ya fueron, ya tienen que dar paso a las nuevas generaciones, y lo vimos materializado en su versión más extrema en el proyecto de guía bioética para uso de recursos limitados en salud, en donde se pretendía decidir en función bajo criterios que estaban muy relacionados con la edad, quién podía recibir y quién no atención médica en una situación así. La que sigue, por favor. Entonces se trabajó esta sensibilización, y también, como lo señalaba Marcela, este viejismo pues impide este acceso a la participación. De pronto la voz de los mayores dejó, o sea, parecía que no se escuchaba. Entonces la propuesta también de SUIEP fue lanzar otra campaña que se tituló Las personas mayores nos hablan, y se estuvo difundiendo en redes sociales, pidiendo a las personas mayores de 60 años que nos platicaran cómo estaban viviendo la pandemia, qué pensaban, en una breve frase. Pero entonces pudimos rescatar información muy importante que nos habla pues de los miedos, de lo que quieren hacer, de lo que no quieren hacer, de lo que consideran importante, de aquellas políticas que, por ejemplo, medios de comunicación han establecido, que son súper duras. La televisora más importante de televisión abierta en México, pues promueve todos los días en un comercial: no visites a tus abuelos. Entonces, es una situación que se tiene que discutir. Entonces, es importante, y lo que buscamos es que nos hablen y reconocer a las diferentes vejeces. La que sigue, por favor. Otra forma de hacer difusión de los derechos humanos para nosotros, es como académicos muy importante, pues es a través de nuestra participación en diferentes eventos, en diferentes espacios, en webinarios, conferencias, en donde hemos establecido como prioritario difundir la importancia de la visibilización de las vejeces. Entonces, participando, difundiendo derechos que tienen que ver con la situación de discapacidad, la situación migratoria, la condición de salud, en donde buscamos visibilizar el tema del maltrato y las violencias, las cuestiones de abandono, los diferentes espacios en donde son violentados los derechos humanos de las personas. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo por visibilizarlos. Adelante, la que sigue, por favor. Y con esta perspectiva también, con esta visión desde la interseccionalidad, pues hemos tratado de ir en diferentes espacios abordando diferentes temáticas, como son el género, los espacios donde se discuten también las vejeces indígenas, las vejeces afromexicanas. Como les digo, tratamos de difundir una visión diferente, no homogeneizante del envejecimiento y de la vejez. La que sigue, por favor. Adicionalmente, pues hemos trabajado también con la promoción de los derechos humanos en días, fechas clave, por supuesto el 28 de agosto, el 1 de octubre, hemos emprendido campañas de difusión sobre los derechos humanos en apoyo, la que sigue, por favor, con otras organizaciones como, por ejemplo, la Fundación Iberoamericana por los Derechos de las Personas Mayores. Digamos que el punto más relevante fue pues este posicionamiento que se propuso por miembros del seminario para justamente pues denunciar que la guía bioética de asignación de recursos en medicina crítica era un instrumento discriminatorio. Entonces, hicimos difusión del posicionamiento, incluso promovimos una petición en change.org únicamente para que se viera, para que se visibilizara pues esta situación, y afortunadamente la CONAPRED, pues el CONAPRED fue pues muy importante para que esta guía fuese modificada
y afortunadamente pues logramos que este proyecto, digo logramos porque fue una situación muy amplia, muchos sectores inmediatamente vislumbraron que la guía era discriminatoria y afortunadamente ese proyecto se modificó. La que sigue, por favor. La que sigue. En el ámbito de la colaboración entre actores, en este periodo hemos tenido oportunidad de colaborar con muchas instituciones, tanto de gobierno como de la sociedad civil y, por supuesto, como universidades. Nosotros buscamos establecer estas redes que nos permitan visibilizar el tema del envejecimiento, las vejeces frente a COVID en muchos ambientes, en muchos sectores, sobre todo buscando la vinculación y el trabajo conjunto. La que sigue, por favor. En esta vinculación, lo que buscamos, por supuesto, es lograr un envejecimiento con dignidad. La que sigue. En cuanto a divulgación de la ciencia, o sea, para nosotros la divulgación de la ciencia pues, es uno de nuestras funciones, de nuestras actividades sustantivas como universidad. Entonces, en conjunto con todos los miembros del Comité Técnico del SUIEB, en conjunto con todo el personal de SUIEB, hemos estado trabajando en el diseño de muchos materiales que tienen diferentes abordajes, diferentes intencionalidades, pero todos están unidos por una misma visión y es justamente a partir de los derechos humanos de las personas mayores que se encuentran contenidos en los 27 artículos de la Convención Interamericana. Entonces, vamos desarrollando materiales de difusión y de divulgación que nos permiten que las personas puedan tener acceso y conocer, ya sea conocer sus derechos, fortalecer su situación, tener acceso a información que es información sintética, sencilla y que se puede compartir fácilmente. Así, aquí tenemos este ejemplo, se desarrolló un cómic y hemos estado, la que sigue, por favor, se desarrolló este cómic para trabajar sobre la protección de las personas mayores durante la jornada de sana distancia en México. Y además hemos trabajado infinidad, si quieres ahí las puedes ir pasando, Avi, son algunas infografías que hemos realizado, como les digo, pensando en la promoción de los derechos humanos, el acceso a la salud, la participación, la prevención de la discriminación, la visibilización de las masculinidades, de la vejez LGBT, y hemos también puesto mucho énfasis en el tema de los cuidados, promoviendo también un cuidado de las personas que cuidan y una visibilización de la importancia pues, del trabajo de cuidados. Para nosotros, además de estas infografías, pues también ha sido importante promover para la gente pues la formación continua. En este sentido, se desarrolló por parte de iniciativas solidarias de CONACYT, que SUIEB se suscribió a estas iniciativas solidarias. Desarrollamos un curso en línea gratuito que se llama Cuidados Ambientales en el Hogar ante COVID-19. Entonces es un curso que acabamos de lanzar, inicia el 26 de octubre, es un curso gratuito que está dirigido a cualquier persona de la comunidad que tenga acceso a una computadora y a internet y quiera desarrollar un plan para el cuidado ambiental ante el COVID en su casa. Entonces, estas actividades, además de pues, los cursos, diplomados que se han promovido a partir de estos meses, pues nos ayudan a trabajar y a dar una visión diferente sobre el envejecimiento, como les digo, que nos permita visibilizar las vejeces. Por otro lado, también hay acciones que nosotros trabajamos desde una perspectiva intergeneracional, y esto es importante, porque también vemos que hay otros grupos, o sea, que conviven cotidianamente con las personas mayores
y que como una forma de sensibilizar, pues podemos también pues hacer un llamado, ¿no? Un llamado. En este sentido, se promovieron dos concursos muy importantes. Uno dirigido a niños y a jóvenes para escribir un concurso, para escribir un cuento sobre la forma en la que están viviendo la pandemia, y la idea es que el cuento lo tendrían que escribir de manera conjunta con una persona mayor. Entonces, este tipo de actividades pues resultaron ser muy bien recibidas, no solamente alrededor del país, tuvimos participación de muchos lugares de México, y adicionalmente se propuso un concurso también intergeneracional de cocina. Esto con la intención pues de favorecer esta mirada de fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales, pero también muy dirigido a la prevención de las violencias, a las nuevas formas, a promover nuevas formas de convivencia, y lanzando este mensaje de que al interior de las familias tenemos que buscar equilibrar el poder, porque la situación de la violencia, sobre todo cuyos resultados obtuvimos en la encuesta, pues nos dejaron ver que este tipo de acciones podrían ser importantes. Además, se realizó también una convocatoria invitando a niños pequeños a dibujarse con sus abuelos, y pues esta convocatoria también tuvo mucho éxito. Finalmente, en cuanto al tema de la divulgación de la ciencia, sin duda el producto más importante será la publicación del libro Personas Mayores ante COVID-19 en México, Perspectivas Interdisciplinarias sobre Envejecimiento y Vejez, que estamos trabajando, está a punto de salir, y es un libro muy importante porque es un libro de divulgación. Es un libro que está dirigido a cualquier persona que esté interesada en el tema, y esto para nosotros es fundamental. Sí hacemos investigación, pero la tenemos que llevar a la comunidad para entonces dotar a la comunidad también de información relevante que le pueda ayudar a tomar decisiones de la vida cotidiana. Entonces, pues en este periodo se realizaron 4 proyectos de investigación sometidos a dictamen, 61 participaciones en reuniones y mesas de debate, 9 reuniones de vinculación institucional, difundimos textos, realizamos videos, hemos tenido mucha presencia en las redes a través del portal del adulto mayor, hemos tenido 37 participaciones de divulgación de la ciencia en medios de comunicación, siempre con esta mirada de promover los derechos humanos, promover la salud, visibilizar a las vejeces que están siendo excluidas o discriminadas. Se trabajaron pues 28 infografías por parte de las iniciativas solidarias de CONACYT. Se realizaron estos 2 concursos que les comentaba y una convocatoria dirigida a niños, ¿no? Y además de los cursos que les comento. Entonces, nuestra experiencia ya para cerrar, porque ya me pasé de tiempo, ¿verdad? No, perdón. Nuestra experiencia ya para cerrar es que la pandemia nos ha obligado, por supuesto, a modificar el formato de nuestras intervenciones. Yo, por ejemplo, soy persona de trabajo de campo, yo trabajo en comunidad, y ante esta situación, pues evidentemente no puedo hacer el trabajo cara a cara, pero el SUIEB es definitivamente un espacio en donde tenemos oportunidad de trabajar de manera conjunta a partir de investigación y lo que nos permite realmente promover nuevos modelos. Entonces, estamos pasando pues de la investigación a la acción de manera muy rápida, y estamos trabajando pues justamente para diseñar estas respuestas sociales creativas que puedan apoyar a los derechos humanos de las personas mayores en nuestro país. Pues muchísimas gracias y perdón por pasarme el tiempo. Está perfecto, es un placer escucharte, Marisa. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Es muy importante, ¿no? Cómo se está articulando, dando difusión y recopilando información, y cómo nos está dando
un nuevo panorama para generar nuevos modelos desde lo comunitario, ¿no? Que es una experiencia que ya estaba, pero siento que ahora se visibiliza con más, más fuerte, ¿no? Entonces, por aquí tenemos varias preguntas. De todos modos, vamos a dar apertura al diálogo. Pueden hacer tanto preguntas por chat como también mediante la voz. Levantando la mano, les podemos dar voz. Entonces, vamos a empezar en lo que levantan manos, con las preguntas que nos han hecho por acá, por el chat. Aquí. Por Agüeda Restaino nos pregunta, ¿es diferente discapacidad a dependencia? ¿Qué consideran cuando dicen la situación de discapacidad? Voy a leer 2 o 3 preguntas y Marta Adriana Gariel Cepeda nos comparte, las pacientes de cáncer somos sobrevivientes e invisibles para los derechos humanos. No somos discapacitadas, aunque tenemos una discapacidad adquirida, pero no existimos y cuando eres mayor todo se complica. Estamos en Puebla y totalmente sin apoyo alguno y ahora peor, ya las asociaciones civiles no servimos según el gobierno. Nuevamente Agüeda Restaino nos comparte, ¿qué pasa en México con la convención? En Colombia ya se hizo el depósito correspondiente ante la OEA. Dijeron, ¿es así? Y por aquí también, Lucía Riaño Torres, ¿cómo avanzar en la garantía efectiva y real de los derechos humanos de las personas mayores en contextos de desigualdad, pobreza y discriminación estructural tan fuertes, persistentes y en aumento como el que presenta Colombia? Estas serían las primeras preguntas que nos realizan. No sé quién guste iniciar a responder de las dos. Si quieres, Marcela, adelante. Bueno, gracias. Gracias. Digamos, comenzando por la última, que también nombra pues la situación de Colombia, pues contextos tan difíciles que pues que también lo comparte toda la América Latina, ¿no? Contextos de desigualdad, de una profunda desigualdad, de discriminación, de pobreza, de violencia, digamos en el caso de Colombia. Yo creo que lo más importante es empoderar a la persona mayor, ¿no? En acompañarla, no reemplazar, digamos, desde las organizaciones internacionales o desde la academia, ¿no? O desde los ombudsman, que son garantes de derechos humanos, como desde toda esa institucionalidad. Lo que podemos hacer nosotros es acompañar a la persona mayor, pero nunca reemplazar su voz, y apoyarla en su empoderamiento, en su organización, en su asociación, en su articulación, en que logre un discurso, que se apropie un discurso, y ese discurso pues desde luego es desde los derechos humanos, no un discurso asistencialista, sino un discurso que permita el ejercicio de una nueva ciudadanía y un nuevo empoderamiento, que pues puede ser una herramienta muy importante de apropiación, la Convención Interamericana, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que trabajar muy de cerca con esa persona mayor, ese sujeto de derechos humanos, para apoyarlo en su empoderamiento, ¿no? Organización, asociación, articulación y en su voz. En Colombia particularmente ya el presidente la sancionó y está en control constitucional y faltaría el depósito. O sea, jurídicamente no estamos vinculados, pero esperamos que muy pronto, porque ya faltan 2 pasitos, ¿no? Y esto, no es lo mismo discapacidad ni dependencia, ¿no? Hay personas que pueden tener alta dependencia sin estar en una situación de discapacidad. El Washington Group, el grupo de Washington es un grupo técnico que ha desarrollado unas preguntas que permiten medir la situación de discapacidad, ¿no? Pero, digamos, dependencia y discapacidad, pues no es lo mismo. La dependencia puede
puede, por ejemplo, ser causa de enfermedades no transmisibles, ¿no? Y no necesariamente la persona tiene situación de discapacidad. Bueno, aquí ya le concedo la palabra a mi colega del panel, la doctora Marisa. Muchas gracias, Marcela. Pues sobre esta pregunta de cómo avanzar en la garantía efectiva y real de los derechos humanos, desde la experiencia en el desarrollo comunitario para el envejecimiento, y justo, como bien dice Marcela, la respuesta está en las personas, en trabajar directamente en las comunidades, con ellos, en escuchar, ¿no? Escuchar su voz, pero ayudarles a que la levanten cada vez más. Esto solamente puede partir de un proceso de organización social. Y el desarrollo comunitario para el envejecimiento nos permite eso. Permite que sean los propios viejos quienes diagnostiquen su situación en esa comunidad y después planeen hacia dónde quieren llevar sus acciones y luego realicen estos proyectos que les pueden justamente llevar a lograr sus objetivos, pero al mismo tiempo a entenderse a sí mismos como ciudadanos, como personas con derechos humanos. El problema en México es que las personas no conocen sus derechos. En las comunidades es un tema y es algo que trabajamos cotidianamente. Desconocen sus derechos, desconocen que hay una ley de los derechos de las personas mayores, desconocen pues, los derechos básicos. Entonces, eso hace que la violencia se normalice, la discriminación se normalice y pues obviamente genera problemas. Por lo tanto, pienso que sí es muy importante trabajar desde el ámbito comunitario y nosotros como otros actores, como instituciones de la sociedad civil, como universidades, como agencias gubernamentales, lo que debemos hacer es facilitar sus procesos. No imponer visión de lo que es desarrollo o de sus necesidades, sino facilitar este proceso en el que ellos mismos puedan organizarse y puedan levantar la voz. Muchísimas gracias, Marisa, Marcela. Creo que seguimos con más preguntas. Por aquí, a Güeda Restaino le pasamos la voz para que nos comparta. Hola. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, ¿nos oye? Un placer, qué lindo verlas, me encantó, me encantó. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros en este mes, con toda la temática de las personas mayores y al haber pasado estar pasando este aislamiento, nos encontramos con un problema serio, no solamente por el aislamiento, sino porque además hubo cambio de gobierno y no podemos seguir el trabajo con las políticas sociales, políticas públicas como lo estábamos haciendo. Hoy terminamos una reunión de la red de organizaciones de personas mayores donde las preocupaciones son al máximo para seguir que nuestros derechos no sean vulnerados. Por suerte, hay bastante participación de las personas mayores y eso creo que es muy importante. Lo que hoy le preguntaba a Marcela por el tema de la discapacidad y el tema de la dependencia, porque se ha puesto de manifiesto el cuidado de las personas de calle o de las personas en hogares de larga estadía. Y esos son solamente, llegarán nada más que a un 4% de la población de personas mayores. El resto somos personas autoválidas con alguna pequeña dependencia leve o moderada. Entonces queremos que nuestros derechos sigan adelante, no sean vulnerados. Gracias a Abigail también. Un abrazo a las tres. Gracias, Agueda. Fue muy bonito escucharte desde ella. Agueda es una líder social organizada, articulada en una red desde el Uruguay. Muy bien. Gracias.
Qué gusto conocerla, Weda, y qué gusto escucharla. Es muy importante lo que nos comparte de cómo se articulan a través de esta red. Pues invitamos nuevamente a hacer una nueva ronda de preguntas. Quien guste levantar la mano podemos darle viva voz, como hicimos recientemente, o si quieren hacer las preguntas vía chat, como gusten. Bien. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estatal de San Luis Potosí, México. Un gusto escucharlas. Yo trabajo en la Dirección de Equidad y No Discriminación y también platicamos y vemos temas también de los derechos de las personas adultas mayores. El principal reto también, no sé qué piensen ustedes, es, digamos, que exista una unificación en cuanto a la capacitación para desdoblar a quienes son también cuidadoras y cuidadores. Detecto esa necesidad porque siguen teniendo muchas dudas en cuanto a los derechos y se va más a un modelo médico que a un modelo social. Entonces, por más que también intentamos, y bueno, aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos oferta cursos, también nosotras los ofertamos, bueno, en su momento los ofertábamos presenciales, ahora pues sí las ofertamos también de manera virtual, pero ¿qué podrían ustedes sugerirnos para que como política pública se unifique el modelo que contempla todas estas regulaciones y tratados internacionales? Porque sí veo, de hecho ahorita estuve revisando, doctora, su página muy interesante del seminario de envejecimiento y veo que inclusive algunas currículas ya están desactualizadas porque son privadas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como comisiones para que invitar a las entidades académicas a que oferten precisamente y unifiquen criterios? Que creo que eso es muy importante para que los tomen a las cuidadoras y cuidadores. Pues mira, muchas gracias por tu pregunta. Lo que yo creo es que en principio tendríamos que trabajar muy fuerte en redefinir qué estamos entendiendo por cuidado. Porque el cuidado se tiene que entender pues como una actividad que genera costos, por supuesto, económicos, emocionales y físicos, pero también como un sistema de organización que implica participación, planeación y seguimiento de todos los actores sociales. Pero también hay que entender el cuidado como este bien público que nos permite vivir. Entonces es un bien colectivo. Desde esta lógica, las prácticas de cuidado se tendrían que ver desde el ámbito de lo público, no de lo privado. El problema con la visión que ha prevalecido es que se limita el cuidado a, digamos, como que se hace una construcción dicotómica entre quien requiere cuidado y el cuidador, y el resto de los actores queda fuera. Por eso persisten estas visiones como medicalizadas del cuidado. Hay que capacitarlos en la movilización, en el aseo, en la alimentación, que es correcto, se requiere, pero más bien como instituciones, sobre todo pues, de derechos humanos, pienso que tendríamos que dirigir las acciones hacia la organización de sistemas de cuidado, y no de grandes sistemas de cuidado, sino de sistemas de cuidado comunitario que permitan que el cuidador y quien requiere cuidado no sean los únicos actores, también lo sea la comunidad de vecinos, las organizaciones de la sociedad civil que llegan a estos espacios, y también el gobierno en sus diferentes niveles. Entonces hay que transformar esta visión de cuidado y desde esa mirada, pues por supuesto, actualizar la formación. Muchísimas gracias, Marisa. De nada. No sé si tengan más preguntas por aquí. A ver. Veo a varias personas. No, de hecho, mientras que buscamos más comentarios, Sí. quisiera agregar que Claro que sí. la Comisión Interamericana
sobre la protección de los derechos humanos, precisamente en línea de lo que tú dices, Marisa habla de un sistema, ¿no? Un sistema integrado, holístico de la persona mayor, y un sistema de cuidado que implica un sistema de cuidado que la persona mayor está en el centro y que el Estado ofrece todos los mecanismos de formación, profesionalización, apoyo al cuidador y también supervisión y medidas correctivas en todo este ejercicio o esa actividad tan importante, ¿no? Entonces, el cuidado no tiene que ser algo doméstico, tiene que ser materia de una política pública. Y el tema es que ese ha sido un nicho que ya el mercado lo ha descubierto, ¿no? Pero obviamente el mercado funciona con otras lógicas, forman cuidadores, intermedian cuidadores o conectan la necesidad de la familia con un cuidador, pero la lógica del mercado pues obviamente no es una lógica de derechos humanos. Entonces sí, debe haber un sistema, y aunque México y muchos países no se han adherido a la convención, digamos, en Colombia antes de adherirse a la convención han habido ya pasos encaminados a la implementación de la convención. O sea, no se tiene que llegar a la firma para ya avanzar en muchos aspectos, como tener un sistema, ¿no? De cuidado. Así es, y también ahí añadiendo, Marcela, el tema es que el trabajo de cuidado es un trabajo que necesita ser revalorado, porque la lógica, ¿no?, del pensamiento es que cualquiera puede cuidar, ¿no? No se necesita como nada especial para cuidar. Y si yo cuido y participo en el ámbito privado, realizando trabajo de cuidado, no es bien pagado, porque no se considera tampoco un trabajo que requiera una calificación. Entonces, digo, hay que repensarlo mucho, que como dices, encontraron el nicho, pero desde otra óptica. Sin embargo, pues también está la propuesta de las economías solidarias enfocadas al trabajo de cuidado que pues pueden apoyar en estos espacios reducidos, ¿no?, en el ámbito comunitario. Es muy interesante todo lo que nos compartís. Creo que tenemos también otra persona por acá que le gustaría hablar. No tengo su nombre, tengo número 388248. Si gustas presentarte y ya comentarnos. Hola, hola. Hola, hola. Yo levanté la mano, pero no sé si qué número tengo en el... Ah, pues a lo mejor, sí, Agüeda, con gusto. Bueno, no, porque quería comentarles, dado lo que dijo Marcela recién, de tener un sistema nacional integrado de cuidados, que nosotros lo logramos hace unos 3 o 4 años, donde para las personas mayores con dependencias severas, mayores de 80 años, con bajos recursos, tienen un asistente personal que es aportado por el Banco de Previsión Social. Hasta el año pasado se hacían los cursos a través del Instituto de Trabajo, Banco de Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, sobre los asistentes personales. Hoy se nos ha cambiado tanto todo que no sabemos en qué línea vamos a seguir con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y justamente el día 30 hay de las personas mayores que integramos la Comisión de Red Pro Cuidados un trabajo para ver en qué seguimos con este Sistema Nacional de Cuidados. Si bien tenemos la convención y tenemos los derechos y tenemos nosotros ahora para este mes de octubre hemos trabajado más que nada en el tema de la el tema de la autonomía, independencia y autorrealización. Trabajamos sobre los artículos 6, 7 5, 6 y 7 de la Convención y el artículo 8 de participación. Estamos trabajando en eso porque hemos quedado como en stand-by, entonces no tenemos muy claro
cómo vamos a seguir. Pero quería contarles que tenemos un sistema nacional integrado de cuidados que vamos a defender a muerte. Bueno, aquí te apoyamos, Águeda. Toda la América Latina. Sí, qué importante es como trabajar desde antes, ¿no? De estar pensando en adherirse a una convención de manera paulatina y trabajando en el propio país, ¿no? Con políticas públicas e ir avanzando para que cuando llegue pues sí sea una realidad y no esperemos años a que pueda ejercerse, ¿no? Entonces, Abigail, yo tengo 80 años, ¿eh? Sí. Usted ya es veterana de la incidencia política. Mire, por aquí tenemos algunos comentarios. Desde la Dirección de Vinculación de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la SEGOV nos comentan que les interesaría vincularse con ustedes para promover la cultura de autoprotección ante emergencias o desastres de las personas mayores a nivel comunitario. Actualmente trabajamos perspectivas de derechos humanos en la gestión integral de riesgos y nos deja su contacto y felicita por el gran trabajo que realizan en torno a este importante tema. Ella es Laura Mercedes García Sánchez. También añade que actualmente han trabajado de la mano de la Dirección de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH para promover la perspectiva de discapacidad en la gestión integral de riesgos a través de los foros nacionales. Ojalá podamos entrar en contacto para fortalecer la perspectiva de vejez en nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Bauer nos comenta por aquí: tomando en consideración los derechos humanos de las personas mayores por una parte y por otro lado los amplios deberes de los diferentes estados con sus variadas sociedades a cargo, ¿qué debe prevalecer en situaciones tan complejas como la pandemia? Marcela nos está compartiendo por aquí su correo electrónico por si quisieran contactarla y la página web. La página web, perfecto. Si quieren le damos la voz a María Dolores López y seguidamente contestamos a todo. María Dolores, no sé si nos escuchas. Tu micrófono. Hola. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos, María Dolores. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Un gran placer escucharlas. Gracias por tanta información, que a todos nos hace mucha falta. Y yo quisiera comentarles que estamos haciendo desde la organización que presido. Nosotros estamos en Puebla. Se llama Fundación Vivir con Luz y Libertad Mauleón AC. Lo que nosotros estamos trabajando desde hace muchísimos años es precisamente parte de lo que ustedes están comentando. Es un grupo muy vulnerable, el de las personas adultos mayores, y desgraciadamente la mayoría de ellos no conocen sus derechos. Lo que hacemos desde la organización es crear conciencia en los familiares de los adultos mayores. Ellos son una gran riqueza. Desgraciadamente, con la edad ellos van perdiendo el valor a ellos mismos, algunos, porque como ya no pueden trabajar, ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma actitud, y sobre todo muchas veces no son tomados en cuenta por los hijos y se vuelven transparentes, van cayendo en un estado de depresión. Nosotros en la organización trabajamos eso, fortalecimiento emocional a adultos mayores y concientización hacia los familiares de los adultos mayores. Siento que cada uno de nosotros, poniendo su granito de arena en lo que sabe hacer, vamos a fortalecer el tejido social, porque los adultos mayores son una riqueza que tienen toda la enseñanza. Quisiéramos nosotros como organización lograr una sinergia entre adultos mayores y jóvenes para podernos fortalecernos todos, ¿no? Yo les agradezco mucho todo el trabajo que están haciendo sobre este tema, y a todos los que nos están escuchando y compañeros de organizaciones civiles que también se dedican a recuperar a los adultos mayores en la cuestión emocional, que sigamos adelante, porque esto es un tema muy, muy importante. Para el 2050 la mayor parte de la población serán adultos mayores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues no sé si
gustan comentar. Marisa Vivaldo ya nos compartió el correo tanto del seminario de la UNAM como el suyo propio para cualquier inquietud también y seguir sumando. Les paso la palabra a las ponentes para dar respuestas a estas preguntas. Bueno, yo nada más quisiera retomar para María Dolores, que justamente hay que trabajar mucho con esta visión del envejecimiento, porque los viejos por sí mismos, como ya también lo mencionó Marcela, no son vulnerables, son socialmente vulnerabilizados. Es la sociedad, es el contexto, son las desventajas que han ido acumulando a lo largo de la vida lo que los hace vulnerables frente a alguna, frente a las situaciones que enfrentamos. Pero me parece muy importante esta idea y este ánimo de promover la organización, el fortalecimiento de la organización, y creo que en este momento la sociedad civil debe buscar, en este contexto en México que estamos viviendo en este momento, pues deben buscar la vinculación, deben buscar estar unidas, trabajar en conjunto, y hago referencia a una pregunta que hicieron: ¿qué pasa en México con la convención? Pues es el momento de entre todos buscar esta sinergia para impulsar la firma de la Convención Interamericana. Como ya dijo Marcela, no necesitamos tener ya todo listo para llevar, para promover la firma del documento, no. Podemos ir trabajando sobre la marcha. Nuestras autoridades deben comprender eso. Podemos ir construyendo. Tenemos algunos avances, tenemos instituciones, podemos avanzar, pero hay que buscar en conjunto la firma de la convención. Muchísimas gracias, Marisa. Marcela, no sé si quieras compartirnos algo al respecto de lo que nos han ido comentando. No, digamos que la participación y la pandemia y todas las medidas de distanciamiento social, físicas que están tomando los gobiernos, realmente ponen más retos y dificultades a la participación que no está dada, sino que hay que construirla, ¿no? Y desde el Estado hay que garantizarla como un deber del Estado y un derecho ciudadano. Y también yo creo que la pandemia ha develado, como lo dijo Marisa, como la precariedad de muchas cosas, ¿no? Estructurales y de fondo, ¿no? Y en la pandemia, pues no podemos tampoco resolver las cosas con pañitos de agua tibia, sino pues son problemas muy, muy de fondo, estructurales, pero que exigen de pronto otras formas de participación y de ciudadanía, ¿no? Porque pues no sabemos cómo se va a resolver este tema de pandemia. El escenario es muy incierto aún y hace más difícil la asociación, la articulación, la participación. Y yo creo que hay que buscar otras formas de ejercer esa ciudadanía y esa participación. Ahí la academia, el seminario, las comisiones de derechos humanos tienen un rol muy importante para buscar esos medios innovadores que permitan que las personas mayores sigan participando, sigan hablando, sin exponerse en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, hay que buscar otras formas de ejercer la ciudadanía, ¿no? Y ahí tenemos un rol y una tarea importante. Totalmente. Muchísimas gracias, Marcela. Mauricio nos quiere compartir también algo por aquí. Pues antes que nada agradecerles muchísimo porque no solo yo también he seguido con atención y he aprendido muchísimo más de lo que sabía respecto al tema. Me quedo con una inquietud que tiene que ver con mi sexo y mi género, porque creo que también es importante que desde la mirada de los hombres y sobre todo desde la participación de los hombres asumamos con muchísimo más, digamos, activismo desde una mirada ciudadana el tema de los derechos de las personas mayores. Creo que lo que han compartido me deja con esta sensación de que no solamente homogenizamos la mirada de las personas mayores, sino que además
hegemonizamos el cómo les vemos. Entonces, ya lo compartieron todos, ustedes con todas sus experiencias. Vemos a las personas mayores desde una mirada, lo digo por mí, del mercado, es decir, sí, desde la utilidad que nuestros cuerpos nos pueden dar a partir de ciertas edades para producir bienes y consumo. Y desde luego entonces los miramos como que ya no son tan útiles y perdemos de vista que todos vamos a llegar a esa edad. En algún momento, en mi caso yo también estaré en una serie de rangos de esa edad que con unas condiciones, con unos contextos, con un tiempo y con una serie de circunstancias que si yo ahora no visualizo hacia ese momento, difícilmente tendré una perspectiva mucho más integral. Y desde luego que la pandemia pues lo que ha hecho es paralizarnos a muchos, generarnos mucho miedo, mucho terror. Y hay muchas experiencias. Lo que observo, y por eso es que conminaría yo pues a las personas que nos están siguiendo, y en particular a los hombres, porque sé que alcanzamos a ver aquí en los participantes que hay hombres que participan, que también nos hagamos cargo de nuestros cuidados ahora y de nuestros cuidados futuros, porque en algún momento seremos parte también en estas condiciones de edad, y que si ahora no nos hacemos cargo de una serie de situaciones, pues se complicarían en el futuro. Solo quería hacer este apunte y agradecerles muchísimo su participación y todos sus comentarios y conocimiento. Muchísimas gracias a las tres. Ari, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. No sé si quieran dar como, si no hay más preguntas, algunas palabras como de conclusión, cierre, o manera, o mensaje ejecutivo como para decir esto es lo que necesitamos, se requiere y seguir sumando, ¿no? Les paso la voz a ustedes. Si quieren lo hacemos de manera invertida como hemos hecho en las conferencias. Primero Marisa y luego Marcela. Marisa. Muchas gracias. Pues yo nada más cerraría diciendo que toda crisis implica una oportunidad. Entonces, sí, efectivamente, la pandemia nos ha dejado ver todos los problemas estructurales que hay en los diferentes niveles en México y en el mundo. Pero también es una oportunidad y yo creo que estamos frente a dos caminos. O tomamos la oportunidad o seguimos como vamos. Entonces, considero que es la oportunidad para hacer cambios importantes. Primero, en la manera en la que vivimos, en la que vemos, entendemos la vejez y el envejecimiento. También es el momento de hacer cambios en la manera en la que nos comportamos como ciudadanos. Y es una oportunidad también para hacer una reflexión sobre la manera en la cual diseñamos acciones o intervenciones. Pienso que es el momento de darle la voz a las personas mayores y de luchar frontalmente contra todo proceso de discriminación, que ahorita vemos cómo interseccionan tantos aspectos. Entonces es el momento de hacer frente a la discriminación y de luchar todos por un envejecimiento digno. Y un primer paso, por supuesto, es trabajar y visibilizar la importancia de la firma de la convención. Muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias, perdón por la invitación. Disfruté mucho. No, yo también, y creo que todos disfrutamos mucho con todas las cosas que hemos aprendido al día de hoy y hemos compartido. Marcela, no sé si me permitas por aquí, tenemos una mano levantada de Patricia Kelly. Antes de tener tus palabras de cierre, Pati, por favor, además que es un gusto escuchar a Patricia. ¿Cómo están? Gracias, Abigail. Yo lo único que pediría es que sumáramos a todas estas estrategias que hoy nos plantean
las dos ponentes, la presencia de los medios de comunicación. Suyev ha estado haciendo infografías, padrísimo, qué bueno que ha estado haciendo publicaciones. Sin embargo, la UNAM tiene TV UNAM y tiene Radio UNAM, donde alguna vez fuimos mi querida Verónica y yo, y nos argumentaron que no había presupuesto para hacer cosas. Entonces, creo que los medios de comunicación deformamos, maleducamos, transmitimos imágenes y mensajes negativos en torno a los adultos mayores. Somos las primeras imágenes que nos mostramos avergonzadas de envejecer. Creo que se tiene que educar. Yo sé que es un sector muy difícil, pero no nos olviden porque hay recovecos en donde se puede colar información, ya sea radio, televisión, periódicos, redes, y necesitamos educación también. Educación para manejar un lenguaje no viejista, no discriminatorio. Creo que tenemos un larguísimo camino por recorrer, pero pues yo estoy aquí aprendiendo y escuchándolas y agradeciendo que me permitan formar parte de este grupo. Un abrazo para Marisa, no tenía el gusto, Marcela querida, y Abigail, muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Pati. Siempre es un placer escucharte y poder colaborar contigo. Pues ahora sí le paso la palabra a Marcela. Digamos que mis palabras de cierre era el tema de la participación, de la nueva ciudadanía, de que tenemos que reinventarnos, otras formas y otros lugares dialógicos para hacer incidencia y poner la voz de las personas mayores en el centro. Agradezco de todas maneras este espacio último para pues, darle las gracias a la invitación, también agradecer a la audiencia que nos acompañó hasta el final, por sus intervenciones, sus comentarios, sus aprendizajes, sus miradas, y no que se repita, que se repite. Estamos construyendo una gran red, ¿no? Una gran comunidad latinoamericana con realidades, historias comunes, ¿no? Y por qué no seguir trabajando en esa visión de región, de región que somos. Entonces, agradezco y sigamos trabajando. Pues muchísimas gracias a Basi y a todas las personas que acompañan el evento y que hacen posible estar teniendo estos diálogos, ¿no? Es muy importante seguir articulándonos, seguir sumando y seguir compartiendo, ¿no? Que siempre compartir es un plus. Y esperamos, pues ya tienen sus contactos, cualquier cosa también saben que estamos en contacto y esperamos continuar con estas conferencias magistrales también durante noviembre para poder continuar promoviendo estas reflexiones y diálogos. Yo le pasaría la voz a Mauricio Sosa Ocaña, director de Incidencia y Participación con la Sociedad Civil, para que nos dé el cierre al evento y pues muchas gracias. Pues más que cierre, agradecerles. La verdad es que ha sido una sesión riquísima por todas sus experiencias y pues solo por cuestión protocolaria agradecerles a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de su titular, la maestra Rosario Piedra, del secretario técnico Joaquín Narro, y pues a la brevedad les haríamos llegar vía electrónica de momento una constancia por la participación en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes dos. Esperemos seguirnos encontrando en otros espacios y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos siguió y que sabemos que hay muchísimas personalidades, todas ellas acompañándonos este día. Muchas gracias, Abigail, también a ti por todo tu esfuerzo y coordinación del encuentro. Gracias, pues adiós a todos. Gracias. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Marcela, hasta luego. Javi. Chao. Adiós. Bonito día. Gracias.